¿Sabías que hay 7 actitudes específicas que Dios aborrece con intensidad y que podrían estar deteniendo tus bendiciones y tu comunión con Él? En Proverbios capítulo 6, Dios nos da una lista detallada de comportamientos que deberíamos evitar a toda costa. Hoy vamos a desentrañar un secreto revelador que podría cambiar radicalmente tu vida espiritual. Imagínate poder identificar y eliminar estos obstáculos en tu vida. ¿Cómo te sentirías si pudieras vivir en plena armonía con la voluntad de Dios y recibir su Espíritu Santo abundantemente? Vamos a descubrir juntos estas actitudes y aprenderemos cómo evitar caer en ellas. Así que, si quieres fortalecer tu relación con Dios y experimentar una vida llena de su propósito, quédate con nosotros. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte y compartir este video para que otros también puedan transformar sus vidas. Empecemos. Según Proverbios capítulo 6, Dios aborrece cada una de estas actitudes, las cuales tienen el potencial de afectar nuestra relación con Él y nuestra vida espiritual. La primera es los ojos altivos. Estos son una expresión visible del orgullo y la soberbia que puede habitar en el corazón. El orgullo es un pecado que a menudo nos parece menor o inofensivo, pero en realidad es una de las actitudes que más daño puede hacer tanto a nuestra relación con Dios como a nuestras relaciones con los demás. El libro de Proverbios está lleno de advertencias contra el orgullo, y en este pasaje, Dios claramente aborrece a los que se sienten superiores a los demás. Cuando hablamos de ojos altivos, estamos describiendo a una persona que mira con desdén, que se cree más importante que quienes le rodean y que actúa desde una posición de arrogancia. Este tipo de actitud es el resultado de un corazón que no reconoce la soberanía de Dios, sino que se coloca a sí mismo en el centro. En lugar de ver a los demás como iguales, como hermanos en Cristo o como personas hechas a imagen de Dios, los ojos altivos ven a otros como inferiores o insignificantes. Un claro ejemplo bíblico de cómo el orgullo y la arrogancia pueden llevar a una caída es el rey Nabucodonosor, cuya historia se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, un imperio vasto y poderoso. Un día, mientras paseaba por los jardines de su palacio, Nabucodonosor miró todo lo que había construido y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Este es un ejemplo clásico de ojos altivos. Nabucodonosor, cegado por su éxito y poder, se atribuyó todo el mérito de su grandeza, olvidando que todo lo que tenía y había logrado era por la voluntad y el poder de Dios. El orgullo lo llevó a pensar que él era el responsable de su propio éxito, cuando en realidad Dios es quien da y quita reinos, riquezas y poder. La consecuencia de su orgullo fue inmediata. Mientras aún hablaba, una voz del cielo le dijo: «El reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere». Nabucodonosor perdió todo: su reino, su poder, su posición. Durante 7 años vivió como un animal, comiendo hierba, hasta que finalmente reconoció que Dios es soberano sobre todas las cosas. Este relato es una advertencia para nosotros. El orgullo no solo nos aleja de los demás, sino que también nos ciega a la realidad de que dependemos completamente de Dios para todo en nuestra vida. El orgullo no es algo que simplemente afecte nuestra vida social o nuestras relaciones interpersonales. El orgullo es un pecado que afecta directamente nuestra relación con Dios, porque es un reflejo de la autosuficiencia, de la creencia de que no necesitamos de Él. Jesús nos enseñó todo lo contrario. En Mateo 5:3, cuando dice: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos», se refiere a aquellos que reconocen su necesidad de Dios, que son humildes y dependen completamente de su gracia. El orgullo y la arrogancia son puertas que nos alejan de la presencia de Dios.
Si permitimos que los ojos altivos guíen nuestra vida, pronto caeremos en el error de pensar que somos los arquitectos de nuestro destino, olvidando que Dios es quien dirige nuestros pasos. Al vivir en humildad y reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Él, nos acercamos más a su voluntad y evitamos las consecuencias de la soberbia. Nabucodonosor, después de 7 años de humillación, finalmente reconoció que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y solo entonces fue restaurado. Si alguna vez te encuentras luchando con el orgullo, recuerda que Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios. Sigamos el ejemplo de Cristo, quien siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo por amor a nosotros. La humildad abre las puertas al favor de Dios, mientras que el orgullo las cierra. La segunda es la lengua mentirosa. Esta es una de las actitudes que Dios aborrece profundamente. En la lista de las 7 cosas que desagradan a Dios, el hecho de que la mentira esté incluida subraya la gravedad de este pecado. La mentira no solo distorsiona la realidad, sino que también destruye la confianza y las relaciones, tanto entre las personas como con Dios. La lengua es pequeña, pero tiene un poder inmenso para causar daño o para traer vida, y cuando se usa para mentir, se convierte en una herramienta destructiva. En Proverbios 12:22 se nos dice claramente: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Esta declaración refleja que Dios no solo desaprueba la mentira, sino que la considera una abominación, algo que va en contra de su naturaleza misma. Dios es verdad, y aquellos que mienten están oponiéndose directamente a su carácter. Un ejemplo bíblico significativo de una lengua mentirosa es el caso de Ananías y Zafira. Esta pareja decidió vender una propiedad y en lugar de entregar todo el dinero a los apóstoles como habían prometido, retuvieron una parte para ellos mismos. Sin embargo, lo más grave fue que mintieron al Espíritu Santo y a los apóstoles, pretendiendo haber dado todo el dinero. Ananías presentó la ofrenda y Pedro, discerniendo la mentira, le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Este relato subraya el peligro mortal de la mentira. Ananías y Zafira no solo mintieron a los hombres, sino a Dios mismo. Creyeron que podían engañar a los apóstoles y a la comunidad de creyentes, pero no entendieron que Dios, quien conoce todos los corazones y pensamientos, no puede ser burlado. La consecuencia fue inmediata y severa. Tanto Ananías como Zafira cayeron muertos tras ser confrontados por su mentira. Este ejemplo nos enseña que, aunque la mentira puede parecer inofensiva o incluso beneficiosa en el corto plazo, las repercusiones espirituales son inmensas. La mentira no solo afecta a aquellos que la oyen, sino que también corrompe el alma de quien la pronuncia. En el libro de Santiago, la lengua es descrita como un fuego, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo. La mentira es uno de los pecados más destructivos porque corrompe la comunicación, que es la base de todas las relaciones. Cuando una persona miente, rompe la confianza, y sin confianza, es imposible tener una relación genuina con los demás o con Dios. En muchos casos, las personas mienten para protegerse, para ganar ventaja, o para evitar consecuencias negativas. Sin embargo, este tipo de engaño siempre termina por revelar su verdadera naturaleza, trayendo consecuencias aún peores que las que se intentaban evitar. Proverbios 19:5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. La mentira puede parecer una solución rápida, pero inevitablemente lleva a la ruina, tanto en lo personal como en lo espiritual. En un mundo donde la verdad a menudo es manipulada y la mentira se usa con facilidad para obtener beneficios, es crucial recordar que Dios valora la verdad por encima de todo. La lengua mentirosa no solo destruye relaciones humanas, sino que también nos aleja de la comunión con Dios, quien es la verdad misma. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Por lo tanto, cuando mentimos, nos alejamos del camino de Cristo y de su verdad.
El caso de Ananías y Zafira nos recuerda que la mentira no solo tiene repercusiones terrenales, sino que también tiene un peso espiritual significativo. No importa cuán pequeña o insignificante pueda parecer una mentira, toda falsedad es aborrecible a los ojos de Dios. Debemos ser conscientes del poder de nuestras palabras y buscar siempre hablar con verdad y honestidad, sin importar las circunstancias. La verdad trae libertad y bendición, mientras que la mentira siempre lleva al engaño, la destrucción y el juicio. Dios quiere que nuestras palabras reflejen su carácter y que nuestras vidas estén fundamentadas en la verdad. Si has mentido, recuerda que hay gracia y perdón en Cristo. Pero también es importante arrepentirse, confesar nuestras faltas y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a vivir en integridad y verdad. Otra de las actitudes que desagradan a Dios son las manos que derraman sangre inocente. El asesinato es un pecado gravísimo a los ojos de Dios, ya que implica quitar la vida de una persona. La vida humana es sagrada y preciada porque ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Pero este mandamiento no se limita únicamente al acto físico de quitar una vida. Su profundidad es aún mayor cuando entendemos las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. En Mateo 5:21 y 22, Jesús amplía la interpretación del mandamiento «No matarás» que se encuentra en los 10 mandamientos. Él nos dice, «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego». Aquí, Jesús va más allá de la acción externa del homicidio y se enfoca en la actitud interna del corazón. Él enseña que el odio, el enojo y el desprecio hacia otra persona nos hacen igualmente culpables ante Dios, pues estos sentimientos son las raíces que pueden llevarnos a actos violentos. Esto nos revela algo importante. La violencia comienza en el corazón. Antes de que alguien cometa el acto de derramar sangre inocente, ya ha permitido que el odio, la amargura y la ira echen raíces en su interior. Estos sentimientos, aunque puedan parecer pequeños o insignificantes, pueden crecer y manifestarse en formas destructivas si no son abordados a tiempo. Por eso, Jesús nos llama no solo a evitar el acto físico del asesinato, sino también a cuidar nuestro corazón, eliminando cualquier rastro de odio, resentimiento o amargura hacia los demás. Un ejemplo bíblico clásico es el de Caín y Abel. La historia de estos dos hermanos nos enseña cómo el pecado del asesinato nace de un corazón contaminado por la envidia y la ira. Caín, al ver que Dios aceptaba la ofrenda de Abel y no la suya, permitió que el resentimiento llenara su corazón. Caín no dominó su enojo, y como resultado, llevó a su hermano al campo y lo mató. Aquí vemos cómo un sentimiento que pudo haberse controlado y resuelto pacíficamente terminó en una tragedia, con el primer asesinato registrado en la historia de la humanidad. La violencia, el odio y el asesinato no son actos aislados, son el resultado de un corazón que no ha sido transformado por el amor de Dios. Jesús nos llama a un estándar mucho más alto: perdonar a quienes nos han herido, amar a nuestros enemigos y bendecir a quienes nos maldicen. Cuando permitimos que el rencor y la ira se acumulen en nuestro interior, estamos alimentando una actitud que desagrada profundamente a Dios. Pero Jesús no solo nos pide que evitemos el odio, sino que también nos muestra un camino de restauración, el perdón. En Mateo 6, 14 y 15, después de enseñar el Padre Nuestro, Jesús dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Este pasaje nos enseña que el perdón no es solo una opción, sino un mandato divino. Al perdonar, estamos liberándonos del veneno del odio y permitiendo que Dios sane nuestro corazón. Como cristianos, estamos llamados a ser pacificadores en un mundo lleno de violencia.
Proverbios 6 nos recuerda que Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente, y es nuestro deber asegurarnos de que nuestras manos, nuestras palabras y nuestras acciones reflejen la paz y el amor de Cristo. No solo debemos evitar la violencia física, sino también cualquier forma de violencia emocional, verbal o espiritual. En lugar de destruir, estamos llamados a construir y sanar. Como seguidores de Cristo, debemos esforzarnos por ser portadores de paz, restauradores de la justicia y promotores del amor en un mundo que tan desesperadamente lo necesita. La reflexión aquí es clara. La violencia empieza en el corazón. No se trata solo de evitar el asesinato físico, sino de erradicar cualquier sentimiento de odio, enojo o resentimiento que pueda llevarnos a actuar de manera destructiva hacia los demás. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, quien, incluso en sus momentos de mayor sufrimiento, eligió perdonar a sus enemigos. Deseo que nuestros corazones sean llenos de compasión, misericordia y amor, reflejando así el carácter de nuestro Salvador. El corazón que maquina pensamientos inicuos es uno de los puntos más delicados que aborda Proverbios 6. Este corazón no solo cae en la tentación del mal, sino que lo planea de manera premeditada y deliberada, con la intención de dañar a otros o de actuar en contra de los principios divinos. Jeremías 17:9 nos advierte acerca de la naturaleza engañosa y corrupta del corazón humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Este versículo nos muestra la inclinación natural del ser humano hacia el pecado y la maldad, cuando no está bajo la guía y control del Espíritu de Dios. Un buen ejemplo de un corazón que maquina iniquidad lo encontramos en la historia de David y Betsabé. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cae en el pecado cuando, después de ver a Betsabé bañándose, permite que el deseo y la codicia lo dominen. Aunque en un principio su pecado fue de lujuria, lo más grave fue su actitud deliberada al planear el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. David no actuó impulsivamente. Él meditó en su pecado y lo ejecutó fríamente, haciendo arreglos para que Urías fuera puesto en la primera línea de batalla y, por consiguiente, asesinado. Esto muestra un corazón que, por un momento, se dejó llevar por pensamientos inicuos y premeditados. La maquinación del mal comienza en la mente. Antes de que cometamos cualquier acto pecaminoso, nuestra mente y corazón ya han concebido esos pensamientos, y es por eso que debemos estar constantemente en vigilancia. Las Escrituras en Proverbios 4:23 nos exhortan a cuidar lo que entra en nuestro corazón, porque de él mana la vida. Si dejamos que pensamientos negativos, resentimientos, odio o deseos impuros se alojen en nuestra mente, con el tiempo, estos se convertirán en acciones que desagradan a Dios y causan daño a nosotros mismos y a los que nos rodean. Lo que pensamos afecta profundamente cómo vivimos. Como bien dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si permitimos que nuestros corazones se llenen de pensamientos inicuos, esos pensamientos eventualmente se convertirán en acciones que reflejan nuestra separación de Dios. La verdadera transformación espiritual comienza en la mente, y es por eso que Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El corazón que maquina pensamientos inicuos es el que planea hacer el mal, aún sabiendo lo que está bien. Como cristianos, estamos llamados a renovar nuestras mentes diariamente, a no dejarnos llevar por la naturaleza pecaminosa que desea dañar o actuar en contra de la voluntad de Dios. Debemos llenar nuestro corazón con la palabra de Dios, permitiendo que ésta guíe nuestras acciones, decisiones y pensamientos. Cuando renovamos nuestras mentes con la verdad divina, evitamos caer en los engaños de un corazón corrupto y podemos vivir en el propósito perfecto de Dios. El llamado es claro: vigila tu corazón y mente. No permitas que los pensamientos inicuos echen raíces en tu vida. Que cada día sea una oportunidad para permitir que Dios transforme tu ser y que tu mente se llene de lo que es puro, bueno
y agradable a Él. Proverbios 6:18. Se menciona que Dios detesta los pies presurosos para correr al mal. Este punto subraya una actitud de impulsividad y prontitud para involucrarse en actividades pecaminosas sin considerar las consecuencias o sin detenerse a reflexionar sobre la moralidad de nuestras acciones. La imagen de pies presurosos nos recuerda cómo algunas personas están siempre listas para apresurarse hacia la tentación y el pecado. Este comportamiento revela una falta de autocontrol y discernimiento y muestra una predisposición a actuar de manera imprudente y desobediente a la voluntad de Dios. Un buen ejemplo bíblico de la impulsividad en el pecado puede llevar a consecuencias devastadoras, como lo ilustra el ejemplo de David y Betsabé, donde la falta de autocontrol y la rapidez en el pecado llevaron a una serie de consecuencias trágicas. La palabra de Dios nos llama a ser prudentes y sabios en nuestras decisiones. La rapidez para correr al mal es opuesta a la prudencia y la sabiduría que Dios nos exhorta a tener. En 1 Corintios 10:13, Pablo nos recuerda: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». Este versículo nos asegura que en cada tentación Dios proporciona una vía de escape. La obediencia a Dios y la prudencia en nuestras acciones nos ayudarán a evitar caer en el pecado. Para evitar caer en la trampa de tener pies presurosos para correr al mal, es esencial que busquemos la guía y fortaleza de Dios en nuestras vidas. Debemos cultivar un espíritu de autocontrol y discernimiento, pidiendo a Dios que nos ayude a reconocer la tentación y a huir de ella con rapidez y determinación, tal como José hizo cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella, y huyó y salió. Esta acción de huir rápidamente es una ilustración clara de cómo debemos responder a las tentaciones y a los intentos de desviarnos del camino de la justicia. José no se quedó a discutir, a considerar las implicaciones o a dejarse llevar por el deseo. Él actúa con prontitud y determina huir del pecado. En lugar de apresurarnos hacia el pecado, somos llamados a ser diligentes en nuestra fe, a buscar la sabiduría de Dios y a actuar con prudencia. Es fundamental que tomemos en serio el llamado de Dios a evitar el pecado y a actuar con sabiduría y prudencia en nuestras vidas. Recordemos que la obediencia a Dios y evitar la tentación no solo traen bendición, sino también protección. No permitamos que nuestros pies presurosos nos lleven por caminos de maldad, sino que busquemos la dirección de Dios en cada decisión que tomamos. Que nuestras acciones reflejen la sabiduría y el autocontrol que Dios desea en nosotros. En Proverbios 6:19, Dios detesta el testigo falso que habla mentiras. Este tipo de comportamiento no solo es una transgresión moral, sino que tiene consecuencias serias y extensas. El testigo falso es alguien que intencionalmente presenta información falsa con el propósito de dañar o perjudicar a otra persona. Este tipo de engaño socava la justicia y la verdad, aspectos fundamentales para el bienestar de la sociedad y la integridad de las relaciones humanas. Cuando se actúa de esta manera, se está participando en una injusticia grave que puede destruir vidas y reputaciones, además de deshonrar a Dios. En Éxodo 20:16, el mandato es claro: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento es parte de la ley moral de Dios. El dar falso testimonio, en el contexto de la ley, no solo es una falta contra una persona, sino una infracción contra la justicia divina. El testigo falso actúa en contra de la verdad y en contra de la justicia que Dios establece para el orden y la equidad en la sociedad. Este pecado está profundamente condenado porque ataca la esencia de la justicia y la verdad, pilares fundamentales para una convivencia justa y armoniosa. En Proverbios 19:5 también se nos advierte: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Este versículo refuerza la seriedad con la que Dios trata el dar falso testimonio.
La promesa de que el testigo falso no quedará sin castigo es un recordatorio de que las mentiras y las injusticias serán enfrentadas por Dios. Esto no solo se refiere a castigos terrenales, sino también a la justicia divina que se manifiesta a lo largo del tiempo. La mentira tiene un peso y una consecuencia que Dios no pasará por alto. Un buen ejemplo de las graves consecuencias del testimonio falso se encuentra en la historia de Jesús y el juicio ante el Sanedrín. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaban, aunque muchos testigos falsos se presentaban. La corrupción y el uso del falso testimonio en este contexto revela cómo este pecado puede ser usado para manipular la justicia y perseguir a inocentes. El caso de Jesús muestra la profundidad del daño que puede causar un testimonio falso, ya que la vida de una persona y el testimonio de la verdad están en juego. Como hijos de Dios, debemos ser conscientes del poder y la responsabilidad que conlleva nuestro hablar. Nuestras palabras tienen el potencial de edificar o destruir. En Santiago 3:5 se nos recuerda: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Esta advertencia sobre el poder de la lengua nos llama a ser cautelosos y a asegurarnos de que nuestras palabras reflejen la verdad y la justicia, en lugar de caer en el engaño y el testimonio falso. En Proverbios 12:22 se afirma: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Este versículo destaca la gravedad de mentir y cómo es un acto abominable ante los ojos de Dios. A la inversa, Dios se deleita en aquellos que buscan y hablan la verdad. La sinceridad y la honestidad no solo reflejan nuestro carácter, sino también nuestro compromiso con los principios divinos. Es importante recordar que la verdad y la integridad deben ser las bases de nuestras interacciones con los demás. La verdad no solo construye confianza, sino que también refleja el carácter de Dios en nuestras vidas. Si nos mantenemos firmes en la verdad y evitamos el testimonio falso, estamos honrando a Dios y participando en su obra de justicia y rectitud. Te animo a que examines tus palabras y acciones con sinceridad y a que te esfuerces por vivir en la verdad en todas las áreas de tu vida. La honestidad y la justicia son esenciales para reflejar el carácter de Dios. Por último, el Señor nos dice que sembrar discordia entre hermanos es uno de los actos más destructivos dentro de una comunidad de fe. No solo afecta a las relaciones interpersonales, sino que también daña la unidad y el propósito que Dios ha diseñado para su pueblo. La discordia entre hermanos puede desintegrar la armonía y el compañerismo que deben caracterizar a la familia de Dios. En este contexto, examinar cómo la Biblia describe y condena este comportamiento nos ayudará a entender la gravedad de la discordia y la importancia de mantener la paz y la unidad. En Santiago 3:16, la Escritura nos advierte: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este versículo revela la conexión entre los celos, la contención y la perturbación que se produce en una comunidad. La discordia no solo crea confusión y conflicto, sino que también abre la puerta a toda clase de malas acciones y actitudes destructivas. Donde hay discordia, no solo hay perturbación, sino que también se da lugar a la presencia de obras perversas, las cuales surgen cuando la paz y la armonía son reemplazadas por la división y el descontento. Un buen ejemplo de la gravedad de sembrar discordia se encuentra en la historia de Coré y su rebelión contra Moisés. Coré, junto con otros líderes, se levantó contra la autoridad establecida por Dios y sembró discordia entre los israelitas, cuestionando el liderazgo de Moisés y Aarón. Esta rebelión no solo puso en peligro la unidad del pueblo, sino que también resultó en un juicio severo por parte de Dios. La tierra se abrió y tragó a los rebeldes, demostrando la seriedad con la que Dios toma la discordia y la rebelión contra su autoridad. Este ejemplo subraya cómo el actuar de sembrar discordia tiene consecuencias devastadoras, tanto espirituales como físicas.
Dios aborrece la división porque interrumpe su propósito de unidad y amor entre los creyentes. En Mateo 5:9, Jesús dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza destaca la importancia de ser agentes de paz en lugar de sembradores de discordia. Los pacificadores buscan resolver conflictos, promover la reconciliación y mantener la unidad, reflejando el carácter de Dios y su deseo de que su pueblo viva en armonía. Al ser pacificadores estamos cumpliendo con el llamado de Dios y mostrando al mundo la unidad que debe caracterizar a los hijos de Dios. Como seguidores de Cristo, es nuestra responsabilidad promover la unidad y el amor en nuestras comunidades. Evitemos ser instrumentos de discordia y busquemos ser pacificadores que fomentan la reconciliación y la armonía. La paz entre los hermanos refleja el carácter de Dios y fortalece el cuerpo de Cristo. En este video, hemos examinado detenidamente cada una de las 7 actitudes que Dios aborrece, tal como se describe en Proverbios 6 del 16 al 19. Cada una de estas actitudes tiene el potencial de alejarnos de la presencia de Dios y de su propósito para nuestras vidas. La Escritura nos muestra con claridad que el orgullo, la mentira, la violencia, la maldad, la falta de integridad, el testimonio falso y la discordia entre hermanos son comportamientos que van en contra del carácter de Dios y de la vida que Él desea para nosotros. Sin embargo, la sabiduría divina no solo nos señala estos defectos, sino que también nos ofrece un camino hacia la reconciliación y la restauración. Primera de Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa de perdón y limpieza es un testimonio del amor incondicional de Dios y de su deseo de restaurar nuestras vidas a través del arrepentimiento genuino. La transformación espiritual y moral comienza con un cambio de corazón. Romanos 12:2 nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este cambio de corazón es esencial para erradicar las actitudes que desagradan a Dios y para vivir de una manera que le agrada. La renovación de nuestra mente y corazón nos capacita para enfrentar el orgullo con humildad, la mentira con la verdad, el odio con amor y la maldad con justicia. Cada una de estas actitudes destructivas tiene un impacto profundo en nuestras vidas y en nuestras relaciones con los demás. Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Este versículo resalta la importancia de la verdad y la justicia en la vida cristiana, contrastando con las actitudes que Dios aborrece. Al vivir según los principios de verdad, amor y justicia, cultivamos una vida de paz y armonía que está en consonancia con la voluntad de Dios. Dios nos llama a vivir de una manera que refleja su carácter y promueve la unidad y el amor. En Mateo 5:9, Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificadores, en lugar de sembradores de discordia, es una forma tangible de vivir nuestra fe y de demostrar el carácter de Dios en nuestras vidas. Al seguir el camino del arrepentimiento y la transformación, estamos en camino hacia una vida que nos acerca a Dios, sino que también nos llena de su paz y bendición. En resumen, enfrentar estas 7 actitudes con la sabiduría y la gracia que Dios ofrece nos permite vivir una vida de obediencia, paz y propósito. Al erradicar estas actitudes y reemplazarlas con virtudes que le agradan a Dios, experimentamos la plenitud de su presencia y la satisfacción de vivir conforme a su voluntad. Si este video te ha ayudado a comprender más sobre las actitudes que desagradan a Dios y cómo podemos alinearnos con su voluntad, te invito a suscribirte a este canal. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y por favor, comparte este mensaje con tus amigos y seres queridos para que también puedan beneficiarse de la enseñanza de la palabra de Dios.